Para mí es un placer poder seguir con nuestra serie de exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a llegar hasta el primer versículo del capítulo 4, así que nos queda muy poco. Vivimos en tiempos donde nos han declarado la guerra a la familia tradicional. Todo lo que valoramos, las normas bíblicas, nos vemos envueltos en una lucha casi diaria contra esos intentos en otros países de aniquilar lo que tradicionalmente se ha llamado familia, cuyo concepto, tal y como nosotros lo conocemos, viene de la Biblia. Hoy en día nos encontramos con todo tipo de movimientos, filosofías y actitudes que desde arriba, quiere decir, de parte de nuestros gobiernos, nos están imponiendo. Eso empezó en los años 60 y 70 con el movimiento de emancipación de la mujer. Y hay que ser justo, algunas de esas cosas coinciden plenamente con lo que la Biblia nos enseña, quiere decir, la mujer no es la esclava del hombre, de su marido, y en este sentido, algunas de sus reivindicaciones eran en consonancia con la Biblia, pero obviamente el espíritu del cual se nutrieron era un espíritu que no tenía nada que ver con la Biblia. Luego vino el tema de la revolución sexual en los años 70, donde prácticamente todas las normas que se había tenido hasta el momento se echaron por tierra. En nuestros días llegamos al tema de la ideología de género, que de hecho se está proclamando que no hay dos géneros, sino hay 50 o 100, depende quién lo decida. Lo cual ya, según el sentimiento común, es una aberración. Y sin embargo, esto es algo que se está publicando continuamente. En resumidas palabras, vivimos en tiempos donde los consejos que ahora vamos a leer de parte del apóstol Pablo y bajo inspiración bíblica suenan como un mensaje casi prehistórico. Y de vez en cuando es bueno que también como cristianos nos acordemos de nuestras fuentes. Pues antes de leer el texto, me gustaría hacer un pequeño repaso del tema de la autoridad en la Biblia, porque de eso trata el tema. En el contexto, Pablo está dibujando lo que podríamos llamar la ética cristiana, quiere decir cómo deberíamos comportarnos como creyentes en este mundo. Lo primero que hemos visto en la predicación pasada tiene que ver con el tema de nuestros hermanos en la fe. Deberíamos allí evitar conflictos y vivir en paz los unos con los otros. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos y tenemos que buscar siempre vías para estar en armonía y en consonancia con él. Y ahora, en este pasaje que vamos a ver, toca el mundo familiar y el mundo laboral. Y allí rigen diferentes círculos de autoridad. Y en esto, antes de leer el texto, me gustaría entrar un poco. Tenemos que entender que básicamente toda autoridad viene de parte de Dios. Él es aquel que tiene todo el poder, es aquel que es todopoderoso, es aquel que es omnisciente, y la autoridad que tenemos los seres humanos en diferentes ámbitos, de los cuales vamos a hablar un momento, es simplemente autoridad delegada de parte de Dios. Quiere decir, Dios no actúa de forma inmediata entre nosotros cuando Él impone su autoridad, sino se sirve de instituciones humanas bajo
la obediencia a él para imponer su criterio. Y ahí hay diferentes círculos de autoridad. Por ejemplo, tenemos autoridades a nivel nacional, si lo queremos, a nivel de gobierno. Allí está Romanos capítulo 13. Allí están los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Israel, donde se le da a Israel los principios necesarios para organizarse. Una cosa nos llama la atención, por cierto, también cuando leemos el Nuevo Testamento, particularmente Romanos capítulo 13, que las funciones estatales son bien pocas. Lo que leemos, por ejemplo, en Romanos 13 se basa sobre el principio que estableció Jesucristo de una forma diáfana y sencilla, que hay que dar al César lo que es de César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Lo cual quiere decir, si nosotros nos beneficiamos de ciertos servicios de parte de nuestros gobiernos, como pueden ser la seguridad, como pueden ser la infraestructura, esto hay que pagarlo y por lo tanto estos gobiernos pues puedan, como lo hace cualquier empresa, pedir una tasa para cubrir sus gastos y recompensarles por el trabajo efectuado. Esto se llama impuestos. Esto obviamente no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día, que dicho sea de paso, en la gran mayoría de los países es simplemente un robo a punto de pistola de parte de nuestras autoridades. Si nos damos cuenta que una cosa así ni en la Biblia existió, ni el Imperio Romano, por cierto. Entonces, el Estado tiene cierta autoridad delegada de parte de Dios, y esto es algo lo que vemos claramente en Romanos capítulo 13, y una vez más, estas funciones son muy limitadas. Y voy a hablar muy claro. Por ejemplo, el Estado no tiene ningún tipo de derecho en todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. El Estado no tiene ningún derecho en todo lo que tiene que ver con nuestra propiedad que nos fue entregado de parte de Dios. Y ahí solamente menciono dos áreas, hay más. Realmente lo que vemos hoy es un abuso de poder, un tipo de estatismo o estadolatría, como yo lo llamaría, que ya tiene tintes de idolatría. En segundo lugar, otro ámbito de autoridad es la autoridad familiar. Esto habla de los padres. Y allí, una vez más, lo que vamos a entrar en más detalles, hay una clara jerarquía. El padre, la madre y los hijos. Y esto quiere decir que cada uno tiene sus funciones y tiene su autoridad. Y una vez más, esto no tiene nada que ver que el hombre vale más que la mujer, de ninguna manera. Esencialmente son iguales, pero funcionalmente son distintas. Y esto lo vemos, este principio, por ejemplo, en la Trinidad, perdón, donde vemos que el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Esto quiere decir que en la Trinidad hay una distinción funcional. Funcionalmente, las tres personas no son iguales, pero esencialmente en cuanto a su divinidad son iguales. Y esto lo vemos exactamente también representado en el área de la familia. Lo mismo se aplica a una tercera área de autoridad, que es la autoridad eclesial. La iglesia es gobernada por hombres capacitados de ejercer esa autoridad espiritual que está claramente definida en la Biblia. Esto es su autoridad que han recibido de parte de Dios, y obviamente no les es permitido de transgredir, de pasar
por estos límites, sino también en esta área hablamos de un abuso de autoridad. Y luego hay una cuarta área que es el área de la autoridad profesional. Podríamos decir jefes y empleados. En los tiempos bíblicos, esto se definía en términos de amos y esclavos. Bueno, luego vamos a hablar también en ese sentido y nos damos cuenta que obviamente allí no se podía ejercer la autoridad como a cada uno le daba la gana. Entonces, cada uno tiene autoridad, que es una autoridad limitada en su área y según su cometido. Entonces, una vez más, vamos a repasar los 4 áreas de autoridad y vamos a decir lo que, por ejemplo, no está permitido, lo que no entra dentro de ese ámbito de autoridad. Por ejemplo, el Estado, cuando pasa leyes injustas, como por ejemplo leyes que autorizan el homicidio, como es por ejemplo en el caso del aborto, están pasando una línea roja. Cuando se considera la homosexualidad como una forma de sexualidad legítima, el Estado obviamente está transgresando sus líneas. Cuando se ponen límites para la predicación del Evangelio, el Estado está pasando una línea que no debería. Entonces, esto significa que en estas 3 áreas, donde he dado los ejemplos y insisto que hay más, nosotros como creyentes debemos de resistir a estos intentos de parte de las autoridades de imponer su criterio. Ahí no hay una zona neutral. El Estado no puede darnos leyes que regulen lo que nosotros podemos pensar en estas áreas. Homicidio es homicidio y da igual si el Estado lo legitima o no. Una aberración sexual es una aberración y da igual si el Estado legitima o no. Y obedecer al Estado cuando nos prohíbe predicar el Evangelio y hacer lo que Dios nos ha llamado es ilegítimo de parte del Estado y de nuestra parte solamente cabe una respuesta, la resistencia. Y esto es lo que vemos tan claramente en este principio que establecen los apóstoles, que hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Y con esto se dice todo. Cuando a la segunda área de autoridad, la mujer, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Esto tiene muchas aplicaciones. Se ha dicho, bueno, la mujer tiene que someterse en todas las circunstancias al dictado de su marido y sin embargo no es así. Según la Biblia, una mujer no tiene por qué sufrir el abuso de parte de su marido, por ejemplo. Eso estaba penado en el Antiguo Testamento. La mujer no es propiedad del hombre. Y los hijos no tienen que obedecer a sus padres cuando estos les ponen límites para conocer a Dios. De esto hay ejemplos en la Biblia. Pongo un ejemplo solamente: Abigail, que desobedece claramente a su propio esposo para aplacar la ira de David, y lo consigue, y de paso así salva la vida de su esposo de momento y de toda su casa. Entonces, en el tercer ámbito, en el ámbito de la iglesia, no hay que decir sí, amén a todo lo que las autoridades eclesiales, pastores, ancianos, dicten, porque es posible que hay ovejas negras. Y cuando un pastor, cuando un anciano es engañador, vive en pecado, o cuando hay ancianos que abusan de su poder, entonces hay que tomar medidas en contra de ellos. Y eso también está previsto en la Escritura. Además, tenemos un ejemplo de ello, un ejemplo muy concreto
en tercera de Juan, donde Juan mismo dice que él iba a tomar cartas en el asunto. Y luego, en el cuarto ámbito, que es el ámbito de las relaciones profesionales o laborales, hay una clara aplicación, no es la única, pero es una. Y esto quiere decir que, por ejemplo, cuando mi jefe exige de mí que yo mienta, por ejemplo, algo muy inocente, dile al que llame que no estoy aquí, y sin embargo está en la oficina al lado, la respuesta de parte del cliente tiene que ser clara. Dicen, mire, usted me paga por hacer mi trabajo, estoy intentando hacer ese trabajo lo mejor que pueda, lo que no voy a mentir, lo que no voy a hacer es mentir. Entonces, esto es solamente una aplicación. Entonces, tiene que ser muy claro que estos principios de autoridad nos vienen de parte de Dios. No son reglas humanas, es algo que Dios lo quiere así, y lo vamos a ver en un momento. Y ahora, la última cosa que voy a decir antes de finalmente leer el texto bíblico es, desde los tiempos de Aristóteles, o sea, cuarto siglo antes de Cristo, los griegos, sobre todo los filósofos, se dedicaban bastante a dar consejos de comportamiento a estos mismos grupos que Pablo ahora ha escogido. O sea, esa idea de dirigirse particularmente a cada uno de esos grupos, en la sociedad griega era algo bastante común desde hace 4 siglos, cuando Pablo escribe la carta. Pero lo que es la diferencia, mientras que los griegos simplemente deducen sus principios de su filosofía y de lo que ellos creen como alguien debe de comportarse, el apóstol Pablo ahora lo pone en el contexto de la ética, de la manera como el cristiano debe de comportarse en el marco del plan de salvación. Quiere decir, todas estas cosas están relacionadas con Cristo y con su salvación. Y por lo tanto, las relaciones familiares y profesionales no se entienden bien fuera de este contexto, lo cual nos enseña una cosa. Si no tenemos claro el contexto, obviamente la cosa no puede funcionar, y esto es la razón por que normalmente en un mundo pagano ninguna de esas áreas funciona bien. Bueno, con todo esto dicho, y reconozco que ha sido una larga introducción, pero una introducción muy necesaria, vamos a dar lectura ahora al texto, que es Colosenses capítulo 3, y son los versículos 18 al capítulo 4, versículo 1. Colosenses 3, 18 al capítulo 4, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo
en los cielos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor Él bendiga esa lectura. Señor, te damos las gracias por lo que acabamos de leer, es tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender esa palabra de la mejor manera. Ayúdanos a entender lo que nos quieres enseñar, aunque vaya completamente en contra de lo que hoy nos enseñan a través de los medios de comunicación, a través de leyes que se están promulgando en nuestros países. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esta línea que nos marca tu palabra. Te lo pedimos así en tu nombre, Señor. Amén. Bien, entonces, por cierto, el título de esta exposición es Deberes sociales de la nueva vida. Deberes sociales de la nueva vida. Bien, entonces empezamos con el versículo 18, donde el apóstol Pablo se dirige en este caso concreto a las esposas. Y lo que viene a continuación, en este versículo 18, tiene que verse en consonancia con otros versículos complementarios. Esto no es la única revelación que hemos venido, es parte de la revelación y tenemos que ver el todo. Pablo habla primero de los círculos de autoridad con los cuales más tiempo estamos pasando, y esto es la familia y el trabajo. Entre familia y trabajo casi se nos va el tiempo. Ahora, el primer consejo que Pablo da a las esposas es la palabra que hoy a mucha gente les pone ya de uñas, y es la palabra sujetar. Estad sujetas a vuestros maridos, dice el texto. Por el contexto, no solamente de esta epístola, sino tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, queda muy claro que este sometimiento es un sometimiento voluntario. Solamente hay que leer la historia de Rebeca, que es la primera historia de amor que se nos cuenta en la Biblia, y su amor que ella sentía hacia Isaac. Podríamos pasar por el magnífico libro del Cantar de los Cantares y encontrar montones de ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde nos damos cuenta que la Biblia no conoce un matrimonio forzado, como es, por ejemplo, uso normal en el Islam y como lo ha sido también en el pasado en algunas de nuestras culturas y países. Cuando una mujer se somete a la autoridad de su marido, esto es un voto, más que un voto, es un regalo de confianza hacia el esposo. El esposo hace bien de que valore este regalo, este voto de confianza. Ya lo hemos visto. Hay una jerarquía en el matrimonio. Y esto ha dado, infelizmente, a tener solamente una lectura, que quiere decir que el hombre decide y la mujer tiene que callarse. Bueno, esto es obviamente algo que en nuestro idioma se llama machismo. De allí, por cierto, ha encontrado entrada en muchos idiomas. La palabra macho y machismo es algo que se conoce en alemán, en francés, en inglés, y viene precisamente de allí, porque hay un abuso cultural de la mujer que no está previsto de esa manera en la Biblia. Ahora, que hay una autoridad clara dentro de un matrimonio, eso no está en duda. Pero nada que tiene que ver con el machismo ni con que el hombre valga más. De eso ya he puesto el ejemplo correspondiente o la analogía con la doctrina de la Trinidad. Entonces, la razón por que Pablo
de forma muy escueta, porque no hay que olvidar, Pablo aquí resume bastante la razón por la cual hay que comportarse así. En este caso, las casadas, dice, porque conviene en el Señor. Es una razón espiritual, no natural. Esto no viene de la filosofía natural. Si vamos a Tito, esa pequeña epístola de Pablo a Tito, y vamos al capítulo 2, leemos en el versículo 5. Tito 2, versículo 5 dice, bueno, dice el versículo 4, voy a leerlo también, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es la misma razón que Pablo da aquí. Esto conviene de parte de Dios porque es un buen testimonio. Y es un buen testimonio porque contiene una enseñanza, y esa enseñanza tiene que ver con nuestra relación con el Señor Jesucristo. La razón va más allá de lo que nos podemos imaginar, porque tiene sus raíces en la misma creación. Es muy interesante que Dios hizo Eva no de la tierra, sino del costado de Adán, una parte del cuerpo que está muy cerca del corazón, que me parece una cosa y una analogía muy tierna. Y lo otro lo dice muy claramente el texto hebreo. Él crea a Eva para que ella complemente a Adán, porque a Adán obviamente le falta algo. Y esto lo vemos tan claramente en este relato del libro de Génesis. O sea, no es la idea de un machista llamado Pablo, como algunas teólogas, entre comillas, feministas, pues hoy lo proclaman, sino esa idea viene de Dios mismo. Así que si no te gusta esto, pues mira, no le eches la culpa ni a mí, ni le eches la culpa a Pablo, pues ya tienes que echar la culpa a aquel que te creó, que es Dios. A ver hasta dónde llegas. Después de esto, en el versículo 19, Pablo se dirige a los maridos. Y lo primero que les dice es, amad a vuestras mujeres. Quiere decir, la entrega de la mujer de la cual se habló anteriormente, el esposo lo gana por su amor. Es una cosa obviamente mutua. El amor es algo activo. El amor es algo incondicional. Amor quiere decir, no voy a amar a mi mujer cuando hace todo lo que yo quiera, cuando se comporte como yo lo espero de ella. El amor es incondicional. De la misma manera como el amor de Cristo es incondicional hacia nosotros. Y así resume la esencia del Evangelio. Y esto lo explica el versículo 18. Creo que no es complicado someterse a alguien que te ama incondicionalmente. Bueno, tú mismo dirás, pero de entrada me parece bastante fácil de someterse a alguien del cual tú sabes que realmente es una persona que te ama profundamente tal y como eres. Es el paradigma de la fe cristiana puesto en realidad cada día en el matrimonio. Primero de Pedro, Pedro estaba casado, por si alguien pues argumenta que, bueno, Pablo no estaba casado, él no sabe de qué habla, bueno, obviamente él sabía perfectamente de qué hablaba. Pedro dice y habla de honrar a nuestras esposas porque son un vaso frágil y requieren un cuidado especial de parte del hombre. Como tú cuidas a un tesoro, algo que es precioso, lo cuidas
con un cariño especial. Pues esto les toca a los hombres. Y luego añade aquí, no seáis ásperos con ella. Es precisamente el marido que muchas veces se atreve a no cumplir esto. Muchas veces nuestras palabras hieren y pueden creerme que hablo por experiencia. Muchas veces no es tu intención de herir y aún así tus palabras de tu esposa la hieren. Y allí, bueno, eso es una palabra, las mujeres pueden apagar el tono por un momento, el volumen. Lo digo a los esposos que ahora me están escuchando. Es la manera como expresamos muchas veces nuestros pensamientos, nuestros deseos, las cosas que son importantes para nosotros que influyen. Es muchas veces el tono que hace la música y allí pues tenemos que aprender bastante. Yo por lo menos lo admito en cuanto a mi persona. No tenemos el derecho a comportarnos como un dictador con nuestras esposas. No somos aquellos que solamente emitimos mandamientos y órdenes. Luego pasamos al versículo 20. Esto habla ya de los hijos, donde dicen que ellos tienen que obedecer a sus padres. Padres aquí en el sentido de padre y madre. Es uno de los pecados más terribles cuando tienes una sociedad donde los hijos ya no obedecen a sus padres. Y esto es una de las cosas que precisamente marca nuestra sociedad hoy en día. Innumerables ejemplos podría dar de más que un restaurante, más de un avión, más de un sitio donde convive con otros, donde parece que algunos padres no ejercen ningún tipo de autoridad sobre sus hijos. Hasta el punto de que yo personalmente he vivido que en algunas iglesias los hijos incluso han llegado al púlpito para pasear por ahí. Bueno, esto es inadmisible. Esto no es ningún tipo de restricción. Esto es una anarquía en el peor sentido de la palabra. Ahora, obedecer a los padres en todo. Bueno, la palabra todo en la Biblia no siempre significa todo sin excepción, porque obviamente hay que leerlo en el contexto. El todo se ve limitado por lo que es la autoridad legítima de parte de los padres. De eso ya hemos hablado. Pero en un principio, o sea, el principio es que los hijos obedezcan a los padres, que los padres ejercen en ese sentido la función de Dios en su vida. Y por lo tanto, no solamente les tienen que enseñar cómo vivir en esta vida según la voluntad de Dios, sino tienen que hablarles de parte de Dios. Esto habla de culto familiar, habla de compartir la palabra, de escuchar como familia la palabra de Dios juntos. Y luego, otra vez, la razón es porque esto agrada al Señor. Es un buen testimonio. Agrada al Señor ver un niño que ha aprendido a respetar a sus padres, a respetar a otras personas. Igual esto no le gusta a nuestros pedagogos modernos, empezando con Jean-Jacques Rousseau, el padre santo de la pedagogía moderna, con su dejada a los niños hacer lo que les dé la gana, pues el resultado lo vemos en nuestros días. Y en el caso de Rousseau, él lo ejemplificaba en su propia vida, porque Rousseau tenía unos cuantos hijos, pero no los aguantó por malcriados y finalmente los entrega para la adopción. Quería deshacerse de sus hijos. Bueno, esto es dicho sea de paso, un excelente ejemplo de que alguien que solamente está encerrado en su despacho para pensar en teorías maravillosas que en la práctica no sirven para nada. Agrada al Señor que un niño conozca sus límites, que no tenga que estar
en el centro de la atención continuamente. Es una de las cosas que hoy lo observamos con frecuencia, que cuando muchas veces estamos en una conversación y hay una conversación entre los adultos, que los hijos interrumpen continuamente. Es solamente un ejemplo. No es un buen testimonio ni es agradable. Un niño tiene que aprender que hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para callarse y dejar que los mayores hablen. Y es bueno también enseñar a un niño de que no pasa nada si aprende a entretenerse a sí mismo durante 1 hora, 2 horas. Esto depende de la educación que reciben y yo quiero animar a todos los padres en este sentido de no dejar que sus propios hijos se convierten en tiranos. Ahora, los deberes de los padres lo tenemos aquí en el versículo 21. Aquí es muy interesante, eso se dirige a los padres de forma masculina, ¿vale? En otra palabra, es otra palabra que se usa en el versículo 20. O sea, quiere decir que esto, lo que viene aquí, en el versículo 21, se dirige a los papás, padres masculinos. Dicho sea de paso, no sé, esto hoy en día posiblemente hay que decirlo que no está previsto una familia de 2 papás o de 2 mamás, como ese nos enseña, sino la idea de Dios es tener una familia, lo que hoy se llama heterosexual. Bueno, esto durante tanto tiempo no había que decirlo, pero por si acaso lo menciono. Y simplemente la verdad tal y como se nos expone la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir que esa palabra se dirige a los papás. Bueno, acabamos de celebrar el Día del Padre hace poco. Esto quiere decir que la educación, muy en contra de lo que normalmente se suele pensar, depende en primer grado del padre, aunque la madre obviamente allí tiene su papel muy importante, pero infelizmente, los padres tienen la tendencia, los papás tienen la tendencia de delegar la educación de sus hijos siempre a las mamás, no porque las mamás lo hagan mal, lo hacen estupendamente, pero ellos también tienen su parte y esto es muy importante por lo que vemos aquí, porque la palabra exasperéis tiene que ver precisamente con esto, cuando el padre está en esta función de enseñarles que tiene que tener paciencia. Em, Esa disciplina se tiene que combinar con la amabilidad. Un hogar no es una academia militar y efectivamente hasta el día de hoy hay padres que obviamente no saben la diferencia. Debería ser fácil para nuestros hijos de obedecernos. No porque se lo explicamos todo, sino porque se dan cuenta de que sus padres tienen en la mente lo mejor para ellos. Muchas veces no tiene sentido para explicar a un niño de 4 años la razón por que le prohibimos algo. Muchas veces aún no lo puede comprender, pero es bueno que seamos tajantes en esto. Pero lo importante es, los hijos no deben de desalientarse. Uno puede poner el listo demasiado alto y ser demasiado exigente. Creo que todos conocemos padres que por ciertas carencias que han tenido en su niñez, pues quieren que sus hijos lo tengan mucho mejor que ellos lo han pasado. Para eso, bueno, les apunta no solamente a todo tipo de colegios donde aprenden un montón, sino en su tiempo libre tienen que aprender por lo menos 3 idiomas, tienen que ir a clases de karate, tienen que ir a clases de manualidades, tienen que ir a clases de deportes, tienen que ir a clases de música. Bueno, sí, hay que educar a un hijo, pero lo que no se puede hacer es pedir peras al olmo, porque igual no todos los hijos son iguales.
Y si a mí en mi niñez me han faltado ciertas cosas, esto no tiene por qué decir automáticamente que mi hijo tiene que aprenderlo. La palabra que se usa aquí significa que no hay que ser demasiado exigente. Hay que educar a un niño, no romperlo. Y luego lo último tiene que ver, y esto es curioso que esto ocupa la mayor parte de este pasaje, tiene que ver con los deberes de los siervos o los esclavos. Ya dije en otra ocasión que esto tiene una perfecta aplicación a la relación entre jefes y empleados. También lo dije en el pasado de que no hay que tener ideas equivocadas. Un esclavo en Roma no era necesariamente una persona maltratada, porque ese esclavo o este siervo tenía que ser útil, formaba parte de la familia. Un esclavo romano, en este sentido, no fue maltratado y tenido con cadenas y bolas de plomo. Por cierto, hay otra carta, una carta entera que trata de este tema, que es la carta a Filemón, que por cierto, la iglesia de Colosas y el contexto de la carta de Filemón es uno y el mismo. Todo se ubica en la ciudad de Colosas. Entonces, ¿cuáles son los principios? También que se aplica el principio de la autoridad legítima. Los siervos, los esclavos, tienen que obedecer en todo, otra vez, todo no es todo sin restricciones, sino en todo lo que es la autoridad legítima de los que ejercen la autoridad, en todo a vuestros amos terrenales. Y luego dice la razón, y es muy interesante, la razón es, debemos trabajar como si el que nos ha dado el trabajo fuera el Señor mismo. Una vez más, da igual, siempre que sea un trabajo honrado, podemos hacer ese trabajo para la honra y para la gloria de Dios. Y esto es muy importante. Puede que sea un trabajo que no nos gusta tanto, pero nos puede gustar cuando nos demos cuenta que también a través de ese trabajo yo puedo glorificar a Dios. Es curioso lo que me ha llamado muchas veces la atención en el tráfico, cada vez que aparezca un coche de policía, una patrulla, de repente todo el mundo respeta las reglas del tráfico. Y, por ejemplo, en España, en las autopistas hay un límite de velocidad de 120 que en circunstancias normales nadie respeta, pero en cuando venga un coche patrulla, incluso si este coche va solamente a 110 kilómetros, casi nadie se atreve a pasar. Bueno, esto precisamente no debe de pasar en el mundo laboral. Quiere decir que nosotros hacemos nuestro trabajo de forma excelente también cuando el jefe no mira o cuando el jefe no está. ¿Por qué? Bueno, porque lo hacemos para la honra del Señor. Y aquí Pablo dice claramente que sabemos que nuestra recompensa, sí, la recibimos al final del mes en nuestra paga, pero aquí se habla de la herencia que está en los cielos. O sea, Dios toma nota. Esto implica que como cristianos no podemos usar nuestra fe para justificar un comportamiento no adecuado. Solamente porque todos los demás se encarnen en el trabajo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Solamente porque los demás vienen tarde y salen antes, nosotros vamos a hacer lo mismo. No, nosotros nos vamos a comportar de una forma ejemplar, no por nuestro jefe con minúsculas, sino por nuestro jefe con mayúsculas. Y esto marca la diferencia. Y tenemos aquí el principio, Dios pagará a cada uno lo que merece. Y un trabajo buen hecho siempre encontrará la admiración de aquellos que en el rango laboral están por encima. Pero finalmente también hay un deber para los jefes, para los
amos. Y esto lo tenemos en el capítulo 4, versículo 1, donde también se exige de ellos que tienen que hacer lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es muy importante. El que ejerce autoridad tiene que entender que está bajo autoridad. Y esto nos debería apartar del mal uso, del abuso de poder. Y aquí esto realmente es algo que en el Imperio Romano no se hacía. En un principio, un esclavo, un siervo, estaba a la merced de su amo. Pues aquí Pablo dice muy claramente, en una casa cristiana esto no debe de ser así. Si no tienes que hacer lo que es justo, lo que es recto, lo cual quiere decir lo que agrada a Dios, respetando que esa persona, aunque esté a tu servicio, tiene que rendir cuentas a Dios con su vida. Y esto quiere decir que no se puede y no se debe de transgredir, de traspasar los límites que Dios ha puesto. Pues esto ha sido un pasaje bastante claro, en mi opinión. Teológicamente no hay ningún problema para entenderlo. Son verdades muy importantes para nuestros tiempos. Yo te animo a reflexionar en esto. Reflexiona en tu relación con el gobierno. ¿Lo estás convirtiendo en un Dios que tiene que interferir cada vez que algo vaya mal en tu vida? ¿Eres un idólatra en cuanto al Estado? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Se respetan las reglas tal y como Pablo lo expone aquí? ¿Qué pasa, aunque no se ha hablado aquí, en la iglesia y en el ámbito laboral? Pues lo dejo a ti y al Espíritu Santo para que Él te hable. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este día, por este pasaje que es tan práctico, tan concreto. Ayúdanos a comportarnos de tal manera que a ti te hacemos honra y gloria. Todo eso, Señor, te lo pedimos para que tu nombre sea glorificado entre nosotros. En tu nombre, bendito Dios. Amén. Que Dios te bendiga.